Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por venir a una nueva actividad del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Esta semana tenemos doble función. Veo mucha gente que ya vino ayer a la presentación del libro del Archivo Williams. Los que no pudieron venir, todas las actividades del CEAC o su gran mayoría están disponibles luego en el canal de YouTube de la escuela. Hoy tenemos el placer de tener a Janet Kuo con nosotros, socia de la oficina Karamuk Kuo con base en Zurich. Antes de presentarla formalmente, me gustaría, como siempre, compartirles el resto de las actividades del CEAC, el calendario. Si no tienen una copia impresa, pueden retirar una. La próxima actividad que vamos a tener va a ser el jueves 8 de mayo, eso es en unas 3 semanas, donde vamos a estar presentando el libro Arquitecturas Públicas, Buenos Aires 2016-2024, editado por Plot. Y esta presentación va a ser parte de un pequeño ciclo sobre arquitectura pública en la Argentina. Después del fin de semana vamos a tener 2 presentaciones de arquitectos y arquitectas de oficinas técnicas de Santa Fe y de Cafayate, Salta. Chicos, a los que ingresaron, si quieren, hay un poco de lugar por acá. Mándense, pasen, que no hay problema, si están cómodos. Sí, y si no, también es cómodo allá en las escaleras, pero todos esos lugares de allá están libres. Bueno, como les comentaba, y como todos sabrán por estar acá un martes y ser tantos, hoy vamos a escuchar a la arquitecta Janet Kuo. Janet Kuo es arquitecta por la Universidad de California, magíster por la Universidad de Harvard, universidad donde también impartió clases, y realizó sus estudios de maestría en la ETH Zurich. Desde el 2020 es profesora en la Universidad de Múnich. También han dado clases en el MIT y en EPFL. Y es autora de 2 libros que van a estar disponibles, que Janet trajo y envió gentilmente a la escuela, que van a estar disponibles en las próximas semanas en la biblioteca. Uno es Atypical Plan, sobre plantas de oficinas, flexibilidad y atmósfera, un libro fascinante. Y después Spaces for Production, un libro sobre arquitectura moderna y espacios de producción. Janet es socia de Karamuk Kuo desde 2010, junto a Unai Karamuk, una oficina con base en Zúrich. Su trabajo aborda varios programas y tipologías. Pueden ver la recopilación más reciente de su obra en el Croquis, publicado hace 2 o 3 años. ¿Del Croquis? Hace como 7 años. Ah, bastante. Pensé que era, claro, sí, 2018. Ahí va. Bueno, y ahora para presentarla formalmente me gustaría invitar a Michelle Daboul, arquitecta graduada de la escuela, profesora de la escuela, profesora de Croquis, para que dé unas palabras sobre su trabajo. Gracias, Michelle. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar acá. Es una alegría y un honor poder presentar hoy a la arquitecta Janet Kuo. El año pasado tuve la oportunidad de dar clases en esta misma facultad en el curso de Croquis, y uno de los ejes del taller estuvo centrado justamente en el trabajo del estudio Karamuk Kuo. Trabajamos con los estudiantes a partir de memorias descriptivas, algo que muchas veces queda en un segundo plano en un ámbito académico, pero que en este caso nos permitió entrar al proyecto desde la lógica interna del pensamiento arquitectónico. Lo que encontramos ahí fue una práctica rigurosa, atenta, donde cada decisión parece responder a una pregunta precisa sobre el habitar, el contexto o la construcción. Y por eso, para mí, es muy significativo estar hoy acá presentando esta conferencia. Un tema central en el trabajo de Karamuk Kuo es la estructura, pero no como resolución técnica solamente, sino como una idea generadora. En la escuela secundaria de Rien, por ejemplo, la estructura organiza la espacialidad, la luz y el recorrido sin volverse nunca restrictiva. Y en el auditorio de Lausanne, una gran losa ondulada permite unificar distintos programas bajo un mismo gesto,
mostrando cómo el sistema estructural puede ser también una estrategia espacial y poética. Este enfoque revela mucho de Janet como arquitecta, alguien que piensa mientras hace, que no parte de una imagen fija, sino de una pregunta. ¿Para quién es este espacio? ¿Cómo se construye una experiencia? ¿Qué rol juega el edificio en su entorno? Y eso se nota. En cada obra hay una coherencia conceptual, pero también una sensibilidad que hace que esa arquitectura sea intensa y habitable. Además, Janet ha desarrollado una carrera académica muy sólida. Enseñó en Harvard, en el MIT y actualmente es profesora titular de la ETH Zurich. Pero más importante aún, investiga desde la práctica. Sus libros y publicaciones están dirigidos a arquitectos, y lo que propone no queda en el plano teórico, sino que nace del hacer, de proyectar, construir y repensar esa experiencia. En ella, enseñar, investigar y proyectar no son caminos separados, sino formas distintas de activar la disciplina. Hay una generosidad concreta en su manera de compartir pensamiento, de abrirlo, de ponerlo en circulación. Así que, sin extenderme más, es un placer enorme darle la bienvenida a la arquitecta Janet Kuo. ¿Es ok? Ok. Gracias. Gracias, Michelle, por esta presentación tan generosa. Y gracias también a Javier y Marcelo por la invitación de estar aquí hoy. Estoy muy feliz de estar aquí. Después de mi posgrado estuve en Santiago de Chile y tuve la oportunidad de visitar Buenos Aires. Eso fue hace ya más de 20 años. Pero todavía tengo recuerdos bellísimos. Me encanta esa ciudad. Entonces es un honor poder presentar aquí hoy. Antes de empezar, quizás unas palabras sobre el título. En inglés, About Time se puede entender en dos maneras. Es el momento de hacer algo, ya era hora, y también se refiere a la cuestión del tiempo. Este doble sentido era difícil de traducir en español, pero en realidad es importante para el marco de la charla de hoy. La arquitectura es un proceso muy lento si lo comparamos con otras disciplinas creativas. Esa lentitud se ve agravada por una cierta permanencia. Lo que construimos no se desmonta enseguida. Y cuando sea el caso, el impacto ya se ha cumplido. Y sin embargo, aunque nuestras obras tienen cierta permanencia, todo lo que ocurre en ellas es efímero. Incluso los hábitos y las tradiciones cambian con el tiempo a ritmos diarios, estacionales o generacionales. Tradicionalmente, la responsabilidad del arquitecto ha sido principalmente hacia el cliente. Se solía pensar que los proyectos se diseñaban para una función específica y la responsabilidad del arquitecto terminaba prácticamente con la entrega de las llaves. Pero cada vez nos damos más cuenta de que nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como arquitectos van más allá. No solo se nos confían recursos que pueden entenderse como bienes comunes, sino que configuramos colectivamente el entorno construido con materiales que comienzan su vida mucho más antes de llegar a nuestra obra y cuyos efectos duran más que cualquiera de nosotros. En el pasado,
Diseñar sin tener esto en cuenta ha provocado mucho desperdicio, demoliciones y un uso ineficiente de los recursos. El sector de la construcción es uno de los mayores generadores de residuos del mundo. Se calcula que este año el sector de la construcción va a generar más que 2.000 millones de toneladas de residuos en todo el mundo. Esto se debe a los recortes de producción, a las prácticas ineficientes en la obra, así como a la desconstrucción y demolición que se producen cuando un edificio se considera obsoleto. No podemos replantearnos al futuro de la construcción sin abordar lo que esto significa, no solo en términos de cómo reducir los residuos, sino también de cómo ser más inteligentes y sostenibles en la manera en la que construimos. Por supuesto, la reutilización de edificios existentes es un tema importante, pero también tenemos que mejorar lo que construimos de nuevo y lo que consideramos sostenible. Hasta hace muy poco, nuestras medidas de la sostenibilidad se centraban principalmente en la eficiencia energética, con estándares como Minergie en Suiza o Passivhaus en Alemania, por ejemplo. Estas medidas, aunque justificadas en su momento, no replantean los fundamentos de cómo construimos o cuáles son nuestros valores. De hecho, se suman a los desaciertos que hemos cometido. Los objetivos eran mejorar, no cambiar el sistema. ¿Y si el sistema estaba equivocado? Muchas de estas normas se centraban en entregar el proyecto como un objeto acabado a los clientes. Pero la realidad es que un edificio solo empieza a vivir después de que entreguemos las llaves. El momento crítico que necesitamos comprender es de hecho a partir de ese momento. ¿Cómo construimos con generosidad, durabilidad y resiliencia que maximice los recursos que hemos puesto en juego? Si creemos en este diagrama, la mayor oportunidad para nosotros como arquitectos es comprender estas relaciones, entender los momentos de interfaz entre los diferentes sistemas que reunimos y aprender cómo podemos ser los más eficaces en cada caso. Esto requiere que trabajemos intensamente con otros, en particular con ingenieros estructurales y climáticos para prever la vida de un edificio de forma holística. Sabemos que no todo dura, pero si la estructura es el elemento que estará allí durante toda la vida de un edificio, ¿no deberíamos aprovecharlo? Si los servicios del edificio solo duran 15 años, ¿no deberíamos ver si podemos construir sin ellos? La sostenibilidad es hoy un objetivo en constante cambio. Lo que es bueno o correcto cambia tan rápidamente que estamos constantemente viendo cambios en las normas y los planteamientos de lo que se considera sostenible. Este cambio es bueno, pero ¿qué significa en términos de las habilidades que necesitamos enseñar? ¿Qué significa para la arquitectura y la construcción? La necesidad de poder reutilizar, desmontar y reparar hace que tengamos que ser aún más conscientes de cómo se construyen las cosas, de las costuras y las juntas del parte al conjunto. Debemos considerar que cómo se unen las cosas también determinar cómo se separan. Ese es nuestro lenguaje.
este es nuestro medio. Pero en esta época de gran responsabilidad, quizá no deberíamos perder la vista por qué hacemos lo que hacemos. El diseño es inseparable de las soluciones técnicas, pero también es más que las soluciones técnicas. Un espacio realmente vibrante e inspirador no es algo que diseñamos resolviendo problemas, sino que diseñamos también por intuiciones y convicciones visionarias que se traducen en valor añadido. Podemos decir que estamos en una época en la que no hay certeza de conocimiento y que necesitamos mantenernos flexibles y abiertos en nuestra forma de pensar. Pero, ¿cómo podemos preparar a nuestros alumnos para cuestiones que aún no conocemos? Para situaciones que escapan a nuestra comprensión actual. Como arquitectos, cada vez estamos más atrapados en la tormenta de muchas exigencias contrapuestas de clientes, de asesores, de códigos y normativas. ¿Cómo podemos, en este caos aparente, encontrar una visión que lo mantenga todo unido? Quizás deberíamos repensar la relación entre la figura y el campo, entre los elementos incompatibles que exigen una lógica y una forma de pensar integradora. Quizás necesitamos una forma de pensar que no se base en una resolución perfecta en cada momento, pero dejar que la tensión entre elementos forme parte de un conjunto difícil. Pero sobre todo, debemos comprender que todo está conectado. Hace 200 años, Alexander von Humboldt nos introdujo en este continuo de la vida. Aunque algunos biólogos y geógrafos le prestaron atención, en general se consideró que sus escritos no eran aplicables a nuestro entorno construido. Pero ahora sabemos que no es así. El entendimiento que lo que ocurre en las cumbres de las montañas afecta a lo que ocurre en los lagos tiene una resonancia más profunda cuando pensamos que nuestras ciudades son inseparables de nuestros paisajes. Quizás debemos de pensar en la construcción como una gestión de nuestra ecología material a través de espacios que inspiren y apoyen la vida colectiva. Hoy presentaré algunas ideas a través de algunos de nuestros proyectos construidos, la mayoría de ellos ganados en concursos. Gran parte del trabajo que hacemos en nuestro estudio está ligado no solo a la materialidad estructural, sino también a una ambición en cuanto a la longevidad y generosidad de un proyecto. Esta generosidad es importante cuando consideramos la capacidad de un proyecto para anticiparse a los cambios con el paso del tiempo. La generosidad es quizá también una cierta forma de trabajar con economía de medios, de llevar el potencial de un espacio más allá de su respuesta inmediata y considerar sus repercusiones sociales, económicas y ecológicas. ¿Cómo consideramos el edificio? No como un objeto que entregamos, sino como una infraestructura que damos a los usuarios. Y si es una infraestructura, ¿cómo puede ser generosa para permitir que los usuarios adaptan o se apropien de los espacios en el futuro? Una de estas infraestructuras que hemos realizado recientemente es el Centro Arqueológico de Basilea Land. El programa del concurso planteaba 4 retos principales.
El primero, tuvimos que diseñar un edificio sobre las ruinas que tuviera que ser deconstruido en el caso que decidan excavar allí en el futuro. 2. Tuvimos que diseñar un edificio que pudiera construirse por fases porque no tienen dinero y tal vez tendrán que parar después de la primera fase. 3. Teníamos que diseñar un edificio que pudiera responder a una colección de artefactos en constante crecimiento. Cuando ganamos el concurso en 2014, tenían 1,2 millones de objetos. Cuando terminamos en 2023, tenían casi 2 millones. Así que el edificio tenía que tener la capacidad de crecer. Y 4, teníamos que unir en el mismo edificio todo tipo de espacios de trabajo que se pudiera imaginar, incluyendo laboratorios para restauración, talleres de madera y metal, salas de reuniones, una biblioteca y archivos. Y, por supuesto, todo tenía que ser barato. Lo único a lo que los arqueólogos no tenían miedo era el tiempo, que son 5 años más si ya llevas 500. Nos interesaba un sistema, una estructura espacial que pudiera absorber todas estas diferencias programáticas y ser capaz de crecer sin dejar de parecer completo. Al mismo tiempo, sería una gran experiencia espacial. Era la primera vez que el instituto disponía de un edificio propio donde todos, desde los jardineros hasta los arqueólogos, los conservadores y los administradores, estaban bajo el mismo techo. Por tanto, la transparencia y los intercambios informales son realmente importantes para construir una identidad institucional. Al mismo tiempo, sabemos que este edificio tendrá que cambiar y que quizá ni siquiera dure tanto. Eso nos llevó a un lenguaje de construcción muy directo en el que hay una jerarquía clara entre sistemas primarios, secundarios y terciarios. En cualquier momento se puede ver la estructura y acceder a todos los sistemas del edificio para poder desmontarlos o repararlos fácilmente. Pero tener todos los sistemas expuestos significaba que teníamos que ser aún más atentos en nuestras colaboraciones con los ingenieros. Todas las tuberías de los aspersores, la iluminación, los detectores de humo, los sensores y demás confeti mecánicos se coordinarían limpiamente en una superposición de lógicas que tuviera sentido para el espacio. Esto significaba que teníamos que pensar en cómo las diferentes capas de sistemas se entrecruzarían con la estructura, contribuyendo al lenguaje visual del espacio. La ironía es que si la coordinación entre estructuras, conductos y espacios se hace bien, nadie se da cuenta. Nadie vería las muchas horas de negociaciones, pruebas, errores, todo esto que son nuestro trabajo. Este fue nuestro primer edificio de acero, un material que no se utiliza mucho en Suiza. Hace poco terminamos otro en Houston, Texas, que voy a mostrar más tarde. Y lo fascinante de la construcción en acero es la prefabricación. Y cuando tienes un sistema modular, va muy rápido.
Todos los detalles deben pensarse con antelación. Esto también nos permite divertirnos un poco, como con este pasamanos. Al final, por mucho que queramos obsesionarnos con la construcción, lo único que realmente importa a los usuarios es el espacio. Nos interesa mucho esta yuxtaposición y tal vez incluso se pueda decir contradicción entre un sistema muy racional y la experiencia dinámica del espacio, que es algo muy visceral, algo que no se puede explicar. La escuela secundaria Weiden es un proyecto en Barcelona, una ciudad una hora al este de Zúrich, que terminamos a finales de 2017. Y para preservar la belleza del campus, hicimos el edificio lo más compacto posible, apilando 2 pisos de aulas sobre un gran pabellón deportivo. Al extender las aulas sobre el gimnasio, la planta era más profunda de lo habitual. Aprovechamos la oportunidad para ganar un espacio que no se había solicitado. En lugar de pasillos que conectan a las clases, introdujimos un gran espacio central en cada nivel. Esta zona común es un espacio de estudio que se puede usar para eventos diversos, como el desayuno de clase que organiza la escuela una vez por semestre, o una exposición para la noche de padres. El uso cambia en diferentes ciclos del tiempo a lo largo de una semana o un semestre. Los patios dejan entrar la luz del día, pero sus esquinas también servían de columnas para las vigas continuas, haciendo que el suelo pareciera libre de columnas. Especialmente los patios actúan como habitaciones, invirtiendo la relación entre el interior y el exterior, y dividen la escala del espacio central en una secuencia de espacios más íntimos. La estructura de madera está expuesta, pero pintada. Las vigas dando una textura definida al techo, uniendo el piso completo. Cuando atraviesas el espacio, sientes como se abre hacia el centro, mientras sigue manteniendo zonas de retiro. Estos espacios han sido muy populares entre los estudiantes que a menudo estudian aquí después de clase o también realizan proyectos en grupo en este espacio, utilizándolo como una extensión de las aulas. Como a la construcción en acero, la prefabricación con madera nos permitió ahorrar mucho tiempo en la obra. Y la madera es uno de los pocos sistemas constructivos en los que los puentes térmicos no son un problema en la Suiza. Pudimos ser realmente expresivos con la estructura, incluso en el exterior. En este caso, los balcones son elementos expresivos que hacen que el edificio parezca más ligero, lo que es, como un pabellón, pero al mismo tiempo son salidas de emergencia que permitan amueblar libremente el espacio central. El siguiente proyecto que mostraré es el más grande y también el más complejo que hemos hecho hasta ahora. Y creo ese es lo asombroso que nuestra profesión nunca dejamos de aprender. Cada proyecto
es diferente, trayendo nuevas posibilidades para poner a prueba ideas, pero también de nuevas limitaciones y desafíos. En este caso, se trata de un edificio de laboratorios financiado por la ciudad de Basilea para empresas emergentes, startups, de química y farmacéuticos. El programa tenía una contradicción central. Los laboratorios son técnicamente muy exigentes, pero aquí deben poder modificarse de manera flexible con el tiempo, ya que no se trata de un edificio construido a medida para una empresa, sino de laboratorios que varias empresas jóvenes pueden alquilar. Para enfrentarnos a esta cuestión de flexibilidad, primero tuvimos que separar el programa en tipos de espacios, o como las llamaría Georges Perec, especies de espacios. Al separar los laboratorios, las oficinas y las áreas colectivas, pudimos ser mucho más eficientes y específicos con las exigentes demandas técnicas de los laboratorios. A partir de esta lógica, somos capaces no solo de celebrar las cualidades de cada tipo de espacio, sino también de crear una lógica que maximice su funcionalidad. En lugar de un sistema genérico de como one size fits all, tratando todo igual, diseñamos un edificio dentro de otro edificio. Eso nos permitiría enfocarnos en las áreas que son más intensivas a nivel de servicios y diseñar múltiples vías de acceso para la infraestructura en los laboratorios. Los edificios de laboratorios son tipologías muy difíciles de hacer con ventilación natural, pero al concentrar los laboratorios pudimos tratar el resto del edificio con más libertad. Estructuralmente, no pudimos evitar el uso de hormigón debido a los delicados instrumentos que utilizan. No puede haber vibraciones. Las exigencias son tan estrictas que un edificio totalmente de madera no las cumpliría. En su lugar, trabajando en colaboración cercana con los ingenieros, intentamos utilizar el mínimo volumen posible de hormigón, en vez diseñando un sistema de estructura híbrida de hormigón que utilizaría rellenos de losas de madera. Normalmente, la mayor proporción de hormigón en un edificio se encuentra en la losa. Por lo tanto, si podemos ahorrar allí, ya tenemos una gran ventaja. Con este sistema pudimos ahorrar más del 50% del hormigón de una losa tradicional. En este caso, también se aborda la demanda de flexibilidad. Las empresas pueden, por ejemplo, conectar plantas verticalmente con facilidad si alquilaran varias. La combinación de madera y hormigón se encuentra en las diferentes partes del edificio. Aquí en la escalera principal, el hormigón permite un gran atrio que conecta a los diferentes niveles, reforzando el edificio en su centro. En las plantas bajas, un entresuelo totalmente de madera, actualmente previsto para las salas de reuniones y seminarios de la Universidad de Basilea, puede retirarse en el futuro si cambia el usuario. El sistema híbrido aprovecha las cualidades de cada material para crear un mejor conjunto. Al mismo tiempo, para nosotros, es importante que el edificio pueda ser apreciado incluso por personas que no entiendan los aspectos técnicos. Que esta sea una arquitectura expresiva de espacios en los que queremos estar.
La casa House on a Slope es de hecho un proyecto de viviendas para 5 apartamentos en un barrio de villas lujosas con vistas al lago. Se trata de un edificio de apartamentos disfrazado para que parezca una vivienda unifamiliar. En lugar de la típica subdivisión de unidades similares, la diversidad de unidades permite al cliente atraer una amplia variedad de inquilinos de ingresos mixtos y crear una pequeña comunidad multigeneracional en un solo terreno. Normalmente, cuando se construye en una pendiente en la Suiza, vemos proyectos que maximizan el volumen admisible a través de patios escalonados. Stepping. Especialmente en esta zona, los promotores han utilizado la vista para comercializar la tipología de viviendas adosadas. Pero esto crea unidades autosimilares, todas orientadas en una dirección, anteponiendo la vista a todas las demás cualidades. En cambio, nosotros optamos por seguir simplemente la pendiente como aplicación literal del volumen permitido. Esto nos permitió no solo integrar el edificio en el contexto de la villa unifamiliar con el tejado a 2 aguas, sino también producir una serie de apartamentos radicalmente diferentes en diferentes rangos de precios, cada uno con sus características espaciales distintivas. Una vivienda con jardín de 2 niveles, pisos accesibles para personas con discapacidad y pisos bajo techo inclinado. Uno de esos pisos también se ha convertido en dúplex. El cliente estaba interesado en viviendas que se adaptaran a familias pequeñas y jóvenes profesionales que no pueden permitirse el centro de Zúrich. Así que, aunque son tipos de viviendas ligeramente más pequeñas, cada una tiene una característica específica formada por la secuencia espacial de las áreas comunes. Cada piso tiene al menos 2 orientaciones y un generoso espacio exterior. Al mismo tiempo, todos están densamente agrupados en un conjunto más grande en torno a un núcleo de circulación relativamente compacto. El jardín necesita muy poco mantenimiento. Se permite que la pendiente fluya de forma natural con solo 2 intervenciones geométricamente claras. 2 círculos, uno arriba en la entrada principal que negocia la rampa para discapacitados y uno más grande en el jardín de abajo que se convierte en un espacio común de reunión para parejas o niños. Esta fue la última maqueta de estudio que hicimos antes de la construcción. Queríamos tener una fachada de hormigón pigmentado que permitiría que el edificio crecería desde el suelo, pero que también produjera una textura más rica y diera una imagen más suave y aterciopelada del hormigón. Y aquí se ve el edificio terminado. Decidimos utilizar una forma de casa arquetípica para romper con el estigma del bloque de apartamentos. Verán que realmente se integra en el vecindario. Todas las casas a lo largo de esta calle son unifamiliares y nuestro proyecto a menudo se confunde con uno de ellos. A medida de que te acercas, empiezas a darte cuenta
de que el edificio es quizás un poco más extraño. Y te das cuenta de que sigue la pendiente del paisaje. Desde abajo, el techo parece muy delgado, como un plano afilado. Se ven los diferentes balcones y también el voladizo del tejado que da sombra a la fachada. Los tipos de ventanas y la composición ocultan las unidades individuales del interior. Desde el exterior es difícil saber dónde termina un piso y empieza otro. Más bien se ve como una casa gigante. En el interior, la escalera común conecta a todos los pisos. Todo es muy simple y sencillo, con materiales en bruto, hormigón visto, barandillas de acero galvanizado. Pero el placamiento de luces, las puertas verdes y las varillas de acero curvadas le dan una ligereza y un aire divertido. El primer piso que visitaremos es el piso jardín, con la cocina abierta y la sala de estar orientada hacia el patio común. Aquí la sala de estar parece estar excavada en el suelo y rodeada de naturaleza. Cada piso es único. En cada caso intentamos buscar cualidades que tal vez se parezcan más a vivir en una casa que en un piso. Desde la habitación contigua se puede utilizarse como dormitorio o estudio. Se puede mirar hacia atrás en múltiples direcciones. Este es el siguiente piso, que es la unidad accesible de la planta baja con el espacio de estar en diagonal. Este es el más grande y quizás también el más burgués en cuanto a su sensación. Aquí acabamos de entrar y estamos mirando desde el vestíbulo central hacia el alto espacio de la sala de estar. El vestíbulo también conecta con la cocina, que tiene un ventanal. Un nivel más arriba hay 2 apartamentos bajo el tejado. Este es uno que se extiende a lo largo de todo el edificio, escalonado con el paisaje. Aquí estamos en la entrada y ahora desde el momento más bajo, mirando hacia arriba, hasta la ventana del final con vistas a la calle. En Suiza no se necesitan barandillas para desniveles inferiores de 90 centímetros. Esto nos permitió tener una continuidad espacial como un paisaje interior. El cuarto piso es quizás el más heroico en cuanto a sus vistas. Lo hemos estado llamando el piso de soltero. Hay un dormitorio en la parte trasera, pero por lo demás es un espacio abierto, con una cocina abierta y un comedor que da a una sala de estar. Desde el balcón se puede ver todo el centro de Zúrich. Aquellos de ustedes que conozcan Zúrich podrían quizá conocer o reconocer la Prime Tower al fondo. Es una de las torres más altas en Suiza. Aquí el techo no solo protege, sino también enmarca la vista. Y aquí somos
desde la vista desde el vecino. Si estos 5 pisos forman un rompecabezas en este volumen que normalmente sería unifamiliar, y este visto mostrar que como realmente subraya el carácter discreto del edificio. De hecho, el hormigón oscuro se desaparece con el fondo, por lo que lo único que se nota realmente es este techo delgado y afilado y los marcos de las ventanas. Pero incluso esos empiezan a mezclarse con el cielo. Aquí está en el contexto, a la izquierda y a la derecha hay casas unifamiliares ocupadas en cada caso por una pareja. Nuestro edificio tiene ahora 18 habitantes. Terminamos con este proyecto. No todos los días se tiene la oportunidad de construir una escuela de arquitectura, y es aún más raro hacerlo sin un programa predefinido. Rice es una universidad privada en Houston, Texas, bastante famosa en Estados Unidos por su licenciatura profesional. La identidad de la escuela viene de su pequeño tamaño. La escuela entera, incluyendo a todos los estudiantes desde la licenciatura hasta el doctorado, tiene solo unos 180 estudiantes. Esa era una cualidad muy especial que querían mantener. Así que la escuela no buscaba crecer. No necesitaba espacios de estudio o aulas adicionales. En cambio, buscaba ampliar sus posibilidades pedagógicas y hacer que la escuela fuera más visible. La escuela de arquitectura fue construida originalmente en la década de 1940 y formaba parte de la plaza histórica principal del campus. ¿No ves? James Stirling, el arquitecto inglés, la amplió a principios de la década de 80 con su primer proyecto estadounidense de esta época. Si observamos este mapa NOLI del campus, vemos que, a excepción de la biblioteca principal, todos los edificios de enseñanza están diseñados como edificios largos y delgados, con un pasillo central y salas celulares. El proyecto de Stirling, que es esta figura, fue el primero en abrir esto e introducir espacios colectivos en el centro del edificio. Pero la mitad del programa de Stirling consistía en diseñar más espacios de taller. En esa época, la formación arquitectónica de Estados Unidos se centraba en el trabajo individual, donde todo se hacía en el escritorio. Hoy en día, vemos que la pedagogía es muy diferente. Nos movemos rápidamente de aquí para allí entre el ordenador, la biblioteca, el taller de carpintería y el escritorio, pasando de una escala a otra y de un medio a otro. En diálogo con la escuela, desarrollamos el programa que consistía en 3 tipos de espacios.
un espacio para experimentar y construir, un espacio para la colaboración y investigación, y un espacio para exposiciones y eventos. Sin embargo, tuvimos algunos desafíos. Tuvimos que diseñar estos programas a gran escala, como la sala de fabricación y la galería, en el contexto de estos edificios largos y delgados. Y se nos exigió que hubiera una conexión física con el edificio existente. Al analizar el lugar, encontramos esta galería de un piso que conectaba la escuela con la biblioteca. Y que parecía pedir algo en la parte superior, porque ya se estaba cruzando con la extensión de Sterling, como visto aquí. Lo tomamos con una invitación a conectarnos directamente este eje de la escuela existente, extruyendo la geometría del techo. Luego repetimos este primer gesto en un sistema de varas. Se puede ver que toma el lenguaje de los tejados existentes, pero también le da una interpretación nueva. Encaja, pero también destaca. Hace referencia a todos los techos dentados industriales, pero también al lenguaje de los museos. El campus es realmente un oasis en Houston, con estos robles increíblemente hermosos. Conseguimos conservar estos importantes robles. El nuevo edificio también enmarcó este querido patio con el edificio existente, creando un espacio íntimo al aire libre que ahora es el corazón de la escuela. Por dentro, el edificio está organizado en dos sistemas espaciales. Arriba se encuentra una escala más pequeña de espacios que dan referencia a la conexión con el edificio existente. Aquí encontrarás espacios para colaboración y investigación. En la planta baja hay un espacio muy grande que abarca toda la longitud del edificio. Los espacios de doble altura conectan visualmente las dos plantas y permiten que la luz natural llegue al profundo. La idea no era tanto que diseñáramos para programas específicos, sino que le diéramos a la escuela un conjunto de espacios que les permitiría adaptar y cambiar su uso con el tiempo. Probamos todo tipo de configuraciones en este espacio para asegurarnos que las dimensiones del sistema de varas no fueran limitantes. Este es el plano resultante de la planta superior. Se puede ver la conexión con el edificio Sterling existente, aquí, donde tuvimos que introducir una rampa, esta rampa, para negociar la diferencia de nivel entre la segunda planta y la parte superior de los pórticos. También vemos el sistema abierto de áreas de trabajo que están subdivididas por la infraestructura fija y los espacios de doble altura. Este fue una maqueta inicial de estudio de la segunda planta, explorando la transparencia entre espacios. Y aquí somos en la planta baja. La sala de fabricación se abre
a un porche cubierto y al patio al este, y también a una terraza de trabajo al oeste. Al norte tenemos la galería sobre 2 plantas. Y aquí es el concepto principal, es decir, que los 2 sistemas superpuestos permiten un amplio conjunto de posibilidades. No aplica solo a hoy, sino también para varios futuros usos. Aquí se ve el edificio construido. Ahora realmente usan este segundo piso para muchos de los cursos de tecnología donde hay medios interactivos. También organizan conferencias a mediodía con invitados especiales. La idea era tener realmente un edificio desnudo en el que la estructura no solo definiría el espacio, sino que también serviría como una serie de reglas que informaran cómo adaptar, añadir o eliminar elementos a lo largo del tiempo. La transparencia era muy importante para poder promover una cultura de aprendizaje informal y inspiradora. El segundo piso también está realmente a la altura de las copas de los árboles y te sientes como si estuvieras en una casa del árbol. Y en el calor de Houston, la luz del día se filtra con esos tragaluces orientados al norte. No de allá, pero ahí al sur, es lo mismo. Por lo que la luz ofrece una condición muy uniforme y agradable. La sala de fabricación es 3 veces más grande que su anterior taller de carpintería. Esto significa que pueden trabajar en todas las máquinas de manera segura y además tener espacio para dar clases de construcción y trabajar en proyectos de construcción, todo en el mismo espacio. Y ahora sí nos vamos a la fachada. Fue uno de los temas más delicados. La administración de la universidad quería un edificio de ladrillo, como todos los demás edificios en el campus, pero la Facultad de Arquitectura quería algo que los diferenciara y les diera una imagen hacia el futuro. Esa contradicción nos llevó a la terracota vidriada. Estos son paneles prefabricados que se producen con un proceso similar al de los ladrillos. Se toma arcilla, se prensa en moldes y se cuece a las altas temperaturas. La única diferencia es que la terracota no es estructural y se puede controlar el color y la textura con una amplia gama de posibilidades. Es tan sostenible como el ladrillo y necesita muy poco mantenimiento. También es un material vivo que reacciona al contexto, cambiando con el color de la luz a lo largo del día y de las estaciones. Complementa el ladrillo existente y además intentamos seguir algunas de las líneas visuales de los edificios de alrededor, jugando con las densidades de los patrones de terracota como referencia a la textura del ladrillo. Al final, el edificio es realmente un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. Gracias.
presentación estuvo genial y muy clara en español. Ahora abrimos espacio para preguntas. Yo quería empezar por preguntarte sobre los libros, sobre qué es algo que nos interesa mucho desde la escuela y ese perfil que mencionaba Michelle de no solo ser practicante y dar clases, sino que estas investigaciones tampoco sean solo investigaciones académicas, sino que se vuelvan libros y, bueno, preguntarte un poco cómo habían surgido y qué espacio habían tenido en la trayectoria de la oficina. Can I answer in English? Yeah, sure. Porque quizás es muy lenta, son muy lentas con castellano. So the books I did actually quite early on. We were maybe just a few years, 2 or 3 years in existence as an office. And it was an opportunity to, in parallel to what we were doing, have the space to really think about what is important to us. So they were very personal, I think, to me, as somebody who moved to Switzerland, that is not from Switzerland, to kind of try to carve a space for ourselves there. And I think that was also a process of trying to understand, how do we translate between all the things that we've learned and to try to forget certain things, but to keep also the most essential. So for us, the 2 books, you can say, kind of defined also a lot of things that we did afterwards. The philosophy of it, at least. So the Atypical Plan was the first one that was really looking at how, an instrument like a plan, which is a very simple drawing, is the way in which you can control space in a project like an office building where you have very little at your disposal. So you have to be very precise in the placement of things and what you choose as being architectural, and that reduction, the kind of let's say economy of means, is what you have to produce space. So if you reduce architecture to its most pure, you're left with the structure, you're left with the services, and that's what you have to play with. That's the language that you use. And so that was the first book. The second book was Space of Production, which actually looked at the parallel. So if the first was about the plan, the second was about the section. So how section actually allows you to control things like light, air, whatever, all that stuff that basically, again, is a kind of instrument that we use, that we take for granted, but it's in fact how you control the things that you design in the most, minimal possible way. And so that as a kind of a pairing of books was somehow quite, let's say, impactful for our own thinking. But it was also the way in which we discovered how to work with students and what we would like to actually convey. Gracias. Pregunta estudiante. I can help you if you want. Yep. Hola, Hola. yo tengo una pregunta. En la descripción del edificio, que era dormitorio de madera, yo percibí que vos lo contabas como tuve que usar hormigón, que no era un material que vos ibas a querer utilizar en los próximos proyectos. Entonces, cuando lo dijiste, yo dije, los próximos proyectos van a ser de acero o de madera, como prefabricado. Como hubo ahí una descripción del por qué fue ese material. Y después viene la casa, que la casa vino como siendo hormigón, pero no, capaz no se rechaza tanto por qué la elección de ese material en ese caso, como si nosotros. Why is the house in concrete? Yes. If it was so hard to choose it in the other project and you were reluctant, in a way, why weren't you reluctant in the house?
no somos tan dogmáticos con los materiales. Tenemos también un edificio, no mostré hoy, pero es un edificio con bastante hormigón. But I think the choice of the concrete, in fact, was very simple. We really wanted, there's not very many materials that you can build straight into the ground. And that was one thing that we wanted to follow this slope, and there was no way, to have anything without a mediation. And in any other material that you would do, you would have to have a transition with a kind of a zócalo, what do you call it? Zócalo. Okay. Zócalo. So it was simple like that. Acá. Hola, Janet, gracias por la charla. A mí me queda la duda de, con todo el bagaje teórico de la planta que propusiste, que hablabas recién en el libro, cómo su posición frente a hábitos y tradiciones que van a evolucionar con el tiempo se llevan con la juxtaposición de los espacios o la concatenación de espacios con la que trabajan, que les permite una arquitectura un poco más expresiva tal vez en planta o en el sábado. Si entiendo, hay una contradicción de la flexibilidad y el espacio, no. Sí, o sea, hoy en día entiendo que sí. La gente que plantea algo parecido de hábitos que cambian, edificios que sí. se adaptan, son más como grandes volúmenes que se adaptan a otros usos y ustedes son como más específicos con las formas que eligen. Sí. Sí, en los años 50, en los Estados Unidos, por ejemplo, la flexibilidad estaba definido por generalidad. ¿no? Por generalidad. Generalidad. Sí. Que flexibilidad es un espacio abierto, grande y podemos hacer todos posibles. Hoy día pensamos, no creernos en eso. Sí. Porque un espacio grande como eso, por ejemplo los edificios, oficinas de los años 50, es un espacio horrible, sin luz, entonces necesitamos cualquier cosa que nos dejan con arquitectos como un sistema de reglas, ¿no? Entonces en los espacios no podemos estar neutral. No podemos ser neutrales. Ya. Eso no existe. Si queremos ser arquitectos, hay todavía no. Always. Siempre cualquier cosa que nos dejan con arquitectos. En nuestro caso, es la regla de un sistema. Entonces, no es neutralizar, pero es como una negociación de usuario con este sistema. Por eso que digo que es tipos de espacios. No dejan tipos de espacios y se puedan interpretar en su manera. ¿Más? Tenemos un par de preguntas más. Sí. Hola, Janet. Gracias por haber dado la conferencia, por haberla dado. Sí, es un esfuerzo grande. Quería hacer un comentario Sí. y una pequeña pregunta, ¿no? Hoy viendo todos los proyectos por primera vez contados por vos,
parecían tener como un tema común entre todos ellos. Digamos, casi todos los que mostraste tenían una planta más profunda que lo habitual, ¿no? De todos, digamos, si antes esos programas se resolvían con una circulación en un espacio, sea una escuela de arquitectura, sea un galpón como un museo arqueológico, sea un edificio de apartamentos, un laboratorio, todo era un poco más ancho, ¿no? En un caso con lucernarios, en otro caso era una casa pero era más ancha, entonces eran apartamentos, y en otros eran pabellones que de afuera parecieran ser estos pabellones a primera vista de los años 50, pero cuando uno ve la planta inmediatamente ve que el esquema organizativo cambia, ¿no? Y que esa profundidad da lugar a patios, conexiones, dobles alturas. Digamos, es un hilo conductor muy claro, parecido a este tronco también profundo. Quería simplemente preguntarte si esto es una búsqueda consciente, si tiene que ver con el equilibrio entre las envolventes compactas y los interiores generosos, o simplemente fue una curaduría casual para la conferencia de hoy. Creo que hay múltiples razones por eso. Uno es una fascinación. Creo que es un desafío porque es una planta ancho con eso es muy difícil habitar. Y también nos permitió de tener un edificio muy compacto y entonces muy económico, o más económico. Entonces es todo mezclando en ese problema arquitectónico. Y como eso, sí, puede ser que bastante de nuestros trabajos son muy anchos, muy gordos. Había una pregunta. Hola, Janet. Te quería hacer una consulta. En muchas de las diapositivas que nos mostraste de los trabajos hay maquetas. Sí. Que creo que hoy en día no es un elemento tan común en el ejercicio profesional. Y me interesaba un poco como saber cómo se posicionan ustedes o qué es lo que te interesa tanto en la etapa proyectual como con la comunicación con el cliente, si es que es parte de ese ida y vuelta, o si es también un elemento como expositivo a la hora también de explicar, por ejemplo, acá, o bueno, un poco cómo piensan esa relación con ese elemento. Sí. El primero es un ¿cómo se dice? A tool, de nuestro proceso. Somos asociados. Entonces, al primero somos already. Ya somos dos personas que vienen de como historias diferentes. Entonces tenemos que poder comunicarse con un medio, una media neutral, que podemos interpretarse con esta maqueta de nuestra parte sin hablar. Podemos descubrir cosas en la maqueta de las diferentes partes y con eso comunicarnos entre nosotros. Es también por nuestro estudio, porque tenemos
ahora 19 colaboradores, pero son todos de diferente parte del mundo. Entonces, es una media de comunicarnos entre nosotros también. Pero por nosotros es un proceso muy importante que podemos abstraerse de una manera, porque tenemos maqueta de todas escalas. Las maquetas inicial son muy pequeños, quizá muy rápidos, y entonces de maquetas grandes, de 1 a 20, la escala 1 a 20, que podemos ver los espacios que diseñamos con la maqueta. Entonces no son maquetas de presentación, son maquetas de trabajar. Y al fin quizá los I think I'm going to just do it in English, if that's okay. It's taking too much time. In the end, we just kind of, pimp it up a bit, brush it up a bit to make it look nice, and then you can take some photos. But it's the same model that we used when we were working with it. It's not, we don't build a special model just to present things. But we discovered in the beginning, at least, when we were first doing competitions, it was a way to communicate without committing to all the details. Because when you do a rendering, you have to know everything. You have to know exactly what this material is and and then you start to have to make decisions about all these kind of, things that you're not ready to make decisions on, and you want to stay loose, but you want to still be able to kind of understand the concept, the relationships between the elements that you're working with and the space that you're creating. And so that was for us the most direct, most simple way. Yeah. Just 2 more questions. No problem. Okay. I'm Super. here for as long as it's needed. Hola, Janet. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarte por tu práctica docente y si has enseñado de la misma manera en tu experiencia en Harvard y lo que haces ahora en Alemania, entiendo, y qué diferencias en las maneras de enseñar y en la práctica docente has tenido como experiencia en ambos lugares. Voy a responder en inglés. Sí. Okay. So it's different, but it's also the same. Because in both places, I'm always the outsider. No, it's true. I was just talking to Javier earlier today. Is that I had culture shock going back to teach at Harvard because I had been practicing already some years before I returned to teach there, and let's say the base conversation in the United States is very different. So I was brought in to be the, let's say, professor in practice. That I had an office I was building. There was very few of us that were doing that in Harvard at the time, and so I was kind of the outsider, and my role in that sense was to bring this kind of knowledge of construction and to ground a lot of the conversations there with that experience. In Munich, I'm there, actually I'm hired as professor of architecture and construction, so I am supposed to be in charge of all the construction courses and things like that. But I'm also the outsider because they are already very construction based. They're very pragmatic, you can say, almost too pragmatic. So my role there actually is to maybe even bring in more the conceptual. So I'm there to sort of challenge the status quo in some senses. Hi. I guess you just answered this question a little bit, but my question was whether your foreignness
if you have a sense of whether your foreignness ever comes into play in your work. Yes, directly and indirectly. I think that indirectly, it's, for example, what we were saying before about the process of working, right? Like, how do you find a way of speaking with each other without having to say, like, we don't believe in just discussing and then solving and designing through discussion. For us, it's really having physical proof in front of you, and then that speaks for itself, and you can very easily manipulate something physically in front of you to say what you need to say. So it tries to take this idea of where you're from and things like that, and embrace that as part of the, let's say, inclusiveness of the process. But in a very direct way, I can say that, especially in, I would say in Europe, where the construction industry is very traditional, rooted in a very male-dominated world, that also, to some extent, I would say, has a colonial history, which I come from, was sometimes quite difficult. I know, like, one of the project I didn't show, but that was built in Lausanne, was one of the first big projects that we did. I led that project personally. I went there, every week to present to the client. The client was a committee of 10 people, all men, all gray hair, all basically looking at me. And, of course, I'm being of Asian descent, having the, let's say, disadvantage of looking younger than I actually am. And of course they're thinking, what is this person doing in front of them presenting this project? And so, you have things like that, which is a very direct situation. But, it challenges you to try to overcome that, to try to prove to them through the work that what is possible. One last question. Buenas noches. Soy Levington y quería comentar que noté que tu trabajo está en plena conexión con la biosfera, que tiene 10 kilómetros de altura, y que la elección de los materiales y procesos constructivos me da la impresión que están en conexión permanente con la biosfera para el cuidado del planeta. ¿Es así? ¿Qué es biosfera? I guess it's the same in English, biosphere. Ajá. ¿Cuál sería como la pregunta? La pregunta es si es así, si tiene impresa en la memoria esa conexión con el cuidado del planeta cada vez que hace un proyecto. Sí. Sí, porque estamos en una era que no podemos no dar una respuesta a la sostenibilidad. Sí, fue el inicio de la conferencia. Sí. Sí. Entonces, nosotros, even if we're dealing with, in the end, a building, we never think about it as a singular building. A lot of our projects exist in a context which is part of a city, part of a campus, part of something which is much greater than it is, and in that case, even if it is a lone standing building, you have to address the idea of what it means to be a good neighbor, and to think about, also being a good neighbor means how to be almost a model citizen. How do you? It's not just responding to the buildings around you, but how do you think about what you're doing by making its existence? And so this idea of the durability of the building, thinking about it over time, how does it change, how does it adapt, what does it mean once you've invested that resource, that's a big part of what we think about these days. Thank you. Yeah. Well, Jeanette, I think we will call it a night.
Muchas gracias a todos. Let me just mute you.